Y voy poniendo tu presentación, ¿vale? Bueno, para los compañeros, presento a la compañera es Claudia Medina, ella viene de la organización LUM Quinal, es una organización pues que se dedica precisamente a la chinampa, ya tienen muchos años de trabajo también, nos lo platicaré un poquito ya mejor, es bióloga y pues productora chinampera. Le agradecemos mucho que ande por aquí, déjame te pongo tu presentación y si quieres puedes ir empezando, Mana. Gracias, Luna. Tú me dices. Sí, si quieres empieza en lo que busco, más bien en lo que pongo la tuya. Ok, bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Pues bueno, yo soy parte de la organización que se llama LUMQUINAL. LUMQUINAL tenemos alrededor de 9 años, en realidad somos una organización joven. 9 años trabajando en la zona chinampera y bueno, básicamente LUMQUINAL trabaja bajo 2 ejes de acción. El primero es el trabajo en la zona chinampera, donde se trabajan o se busca rescatar como las prácticas agroecológicas o las prácticas ancestrales que nos dejaron los abuelos, generando también alianzas entre varios productores, fortaleciendo la transformación o la transferencia de la tecnología hacia la agroecología o la recuperación de estas prácticas. Y pues bueno, todo este producto que se genera en esta red, pues le tenemos que buscar de cierta manera una salida. Y eso dio a pie a un segundo proyecto que era una red de productores agroecológicos. La red de productores, pues bueno, ya es un proyecto que alberga alrededor de 40 a 50 productores, tanto de la zona de la Ciudad de México como de otras partes de la República Mexicana, donde buscamos pues el fortalecimiento y el impulso de un comercio más justo. No hablamos de un comercio justo porque es un término súper utópico, que igual en otro momento podríamos como discutirlo, pero la intención es como generar una plataforma para que estos compañeros, incluyendo nuestros productos, pues tengan una salida pues en el mercado, ¿no? No usamos, bueno, ahorita vamos a explicar un poquito sobre el término agroecología y todo lo que implica o todo lo que conlleva. ¿Te comparto si quieres ya la presentación? Espérate. Sí, porfa. Vale. Nada más un mensaje rápido que me están pidiendo dar los compañeros Adrián y el compañero Bob. Van a poner la lista de asistencia ahorita en el link en el chat para que se puedan agregar. Es súper importante que puedan agregarse. Se va a estar haciendo todas las sesiones. Esto tiene que ver un poco pues más con la parte logística, ¿no? De tener control sobre los participantes. Entonces, váyanla checando en un tiempito, dense antes de que acabe la presentación para que puedan llenarla, ¿vale? Y comparto ya para que la compañera pueda continuar. Déjame comparto la. Listo. Gracias. Bueno, ¿ya la ven? Sí. Bueno, lo que les voy a platicar acá es algo muy general. Básicamente, pues les voy a hablar un poquito sobre la experiencia que se ha tenido en este tiempo, el trabajo colectivo y el trabajo comunitario que se ha tenido como organización, como persona, como mujer, como productora. Bueno, de manera muy general, y seguro ya lo han de saber, ¿no? La zona chinampera, pues bueno, tiene, en realidad, la importancia de este espacio, pues data desde hace más de 900 años, donde pues la sociedad nahua pues se fortalece y se construye a partir de estas construcciones, de esta arquitectura, para poder instalarse propiamente y fortalecer toda su cultura. Se instalan estas islas flotantes, de hecho ahí la ven cómo se las van construyendo, y básicamente esta actividad está pues realizada por la gente del sur, la gente de los Xochimilcas, que pues al final eran unos excelentes permacultores que pues conocían el territorio y conocían perfectamente cómo podían ir construyendo estos espacios que en realidad la intención principal era la producción de alimentos para el abastecimiento pues del resto de la población, ¿no?
Bueno, ahí es unas imágenes que en realidad las pueden encontrar pues en internet, pero bueno, ya las fotos de aquí abajo que se ven, no sé si las ven bien, así. Pues ya es un poquito la imagen o la fotografía de las chinampas en la actualidad. De manera general, la arquitectura de las chinampas están construidas, básicamente estamos hablando de unas grandes compostas, ¿no? Por eso la tierra es tan oscura, tan negra, porque se construye por el tejido de ramas, la incorporación de los lodos que están en la zona, bueno, en los canales, y poco a poco van incorporando material vegetativo en, pues, sobre capas, de tal forma que con el paso del tiempo se han, pues ha tenido como producto la construcción de suelos, de que varía, que puede ser desde 1,5 metros hasta más de 2 metros de profundidad. En la práctica se dieron cuenta los xochimilcas que tenían que hacer, incorporar árboles, que de hecho aquí los vemos. No sé si yo muevo bueno, no, si muevo el cursor no se ve, ¿verdad? Porque tú la estás poniendo. En las Y tú orillas, avísame si le cambio y le cambio. ok. En las orillas, de hecho, vemos, si se dan cuenta, ahí hay varios árboles que están como alargados, son ahuejotes, es una especie endémica de la zona, que básicamente su trabajo es generar redes con sus raíces alrededor de la chinampa para no permitir o para evitar la erosión y pues el desmoronamiento de las mismas. No hay como tal corrientes tan fuertes, sin embargo sí se ha demostrado que hay un movimiento del agua según pues según se vaya como manipulando pues el nivel del agua. En el pasado, esto es importante recalcar, en el pasado la zona chinampera era abastecida por el agua de varios manantiales. De hecho, los abuelos nos cuentan que ellos antes se inclinaban o se empinaban para tomar pues el agua del canal, beberla, después de las jornadas del campo. Lamentablemente, y eso es importante pensarlo y visualizarlo, conforme va creciendo la mancha urbana o la ciudad, la demanda hídrica aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todos los vertimientos de agua tienen que ser entubados. Entonces nos quitan el agua que vienen de todos estos manantiales, los entuban para abastecer al resto de la Ciudad de México y para que la zona chinampera no se perdiera, se incorpora el agua de 4 plantas de tratamiento de agua residual, teóricamente con calidad de riego. Actualmente la planta de tratamiento que tiene mayor importancia es la que está en el Cerro de la Estrella. Esa es como la que vierte principalmente o mantiene el nivel de todos los canales. Entonces, es importante eso, reconocer que el agua tiene teóricamente la calidad de riego. Ahorita vamos a ver un poco de las amenazas. No sé si me puedan pasar la siguiente. Gracias. Bueno, la zona chinampera, no sé si ustedes ya lo sepan, tenemos al menos 3 tipos de nombramientos y políticas de importancia nacional e internacional. El primero que se le dio es como área natural protegida, el cual contamos con nuestro plan de manejo ambiental. El segundo es el nombramiento como sitio Ramsar, que fue dado en el 2004, como un espacio, un humedal de importancia internacional debido a las especies migratorias pues que nos llegan, principalmente patos y pues algunos pelícanos que más o menos por octubre, noviembre empiezan a migrar desde el norte hasta la zona chinampera y se quedan con nosotros hasta más o menos marzo, abril, que vuelven a retomar el viaje hacia el norte. Este nombramiento o este plan
de conservación es un plan que tendría que tener una renovación de cada 4 años. Lamentablemente no ha sido renovado desde el 2004, es decir, nos queda, perdón, si es cada 4 o cada 8 años, no lo recuerdo en este momento, pero la cosa es que hasta la actualidad llevamos 2 renovaciones que no se han cumplido, es decir, que los responsables de esta área natural protegida no les han dado el seguimiento. Por tanto, no ha habido una comparación de cómo se ha ido deteriorando el humedal durante el 2004 hasta el 2020. El año pasado solicitamos a las autoridades de la CONAM, la CONABIO y Semarnat para que pues, nos manden las actualizaciones a los investigadores correspondientes, pero hasta ahora no ha habido una respuesta. En cuanto a la FAO, no recuerdo si fue en el 2017, también fue nombrado como sitio CIPAM, es decir, como un sistema de importancia mundial, un sistema agrícola de importancia mundial, el cual reconoce que la estructura por sí misma de la chinampería pues es una arquitectura casi perfecta para desarrollar las actividades agrícolas, así como sus impactos hacia la conservación y restauración del mismo espacio. Bueno, las imágenes muy general, pues tenemos ahí una flor de la ninfa mexicana, que es una especie, ahí no aparece la hoja, pero es una especie de planta acuática, que es básicamente un plato, es flotante, es una planta flotante, y que más o menos en la temporada de mayo, junio, julio, empieza la floración. Tenemos el ajolote, el Ambistoma mexicanum, que también es una especie endémica y pues que todo el mundo sabe que actualmente están en peligro de extinción. Hay unas fotitos de algunas garzas. Tenemos alrededor de 3 a 4 especies de garzas también en esta zona. En la época de invierno es cuando salen las garzas grises, que más o menos duplican o triplican el tamaño de la garza blanca. Aquí es importante resaltar que pues el ajolote, claro, ha sido una especie bandera, no sé si conozcan el término de especie bandera. Son aquellas especies que por su carisma, como el oso, como el panda, por ejemplo, les han sido como representantes de toda una gama de especies que al final están en riesgo y en peligro. Así ha sido con el Ambistoma mexicanum, donde ha sido un representante, pero en realidad no se reconoce o no se le da la importancia a todas estas especies que están no atrás del ajolote, incluso están enfrente del ajolote porque son primarios en la cadena alimenticia, como son los acosiles, por ejemplo, o algunos, bueno, varios insectos en realidad que han disminuido de manera impresionante y que es importante que también se les dé el reconocimiento y la visibilidad de que no son ni menos ni más importantes que el ajolote, simplemente están dentro de un gran ecosistema que si hay un desequilibrio o hay la pérdida de algún tipo de algún eslabón dentro de esta cadena, pues en cadena va a haber una repercusión. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Bueno, en las amenazas del humedal, pues bueno, hay varias y ustedes seguramente han ido a la zona chinampera y las han de conocer. Uno que vemos aquí en la fotografía de la izquierda es la cantidad de basura que es descargada de manera clandestina. Son usadas algunas chinampas como basureros. Aquí en el medio vemos un poquito, bueno, hablamos también un poquito del cambio de uso del suelo. Es decir, se han disminuido los espacios agrícolas para poderlos transformar a espacios turísticos como campos de fútbol,
jardines para fiestas, etcétera. E incluso, y uno de los grandes problemas que tenemos actualmente son los asentamientos irregulares. Entonces, por un lado, se entiende que la gente ya carece de territorio o espacio donde asentarse con sus familias y donde tener una vida digna, pero lamentablemente estos espacios pues son instalados en un área natural protegida. Teóricamente es ilegal que se pueda haber asentamientos en esta zona. Bueno, además tenemos problemas muy graves de hundimientos. Seguro habrán escuchado de los socavones que ocurrieron aquí en San Gregorio, en una parte de Nativitas. Y eso, pues, bueno, nada nuevo, ¿no? Es por la carencia de la filtración en los mantos freáticos que está provocando, pues, estos hundimientos muy fuertes, lo que a su vez provoca el rompimiento de la ruptura de ductos de drenajes que constantemente se vierten por esta ruptura, se van virtiendo a la zona del humedal. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra de las problemáticas muy fuertes, aquí vemos en medio un tractor, es ¿cómo decirlo? El retraso de la implementación de la tecnología agrícola y apta en esta zona. Es decir, la zona chinampera, a pesar de que es una zona, bueno, más bien representa o tiene sus características muy, muy particulares, las cuales pues sí implica como la forma en cómo se trabaja la tierra, el uso de maquinaria, etcétera, el cual nos han ido, ha sido un proceso de rezago en este proceso agrícola que no nos han permitido el acceso a mucha tecnología que pues sería como más eficiente permitiría que fuera más eficiente el proceso de la producción. Otras problemáticas, aquí vemos a un chinampero, y no es que él sea el problema, sino que en la actualidad estamos perdiendo las prácticas agrícolas. En el censo que nos hicieron en el 2018 por parte de la alcaldía de Xochimilco, los datos arrojaron que solamente en la zona chinampera de Xochimilco somos alrededor o menos de 70 productores. La mayoría de los productores se van a dar cuenta que están arriba de los 60 o 70 años y en realidad cada año perdemos a un chinampero, ¿no? Es algo muy natural, la vida, pero pues nos prende la luz roja de que es una práctica que está en riesgo, es una práctica que se está perdiendo debido a que ya no hay un reemplazo, ya no hay una renovación de chinamperos, ¿no? Otras problemáticas, pues como en varias zonas agrícolas, es el uso de los agroquímicos que fue impulsado en la Revolución Verde, que en realidad de verde no tuvo nada. Pero, pues bueno, esta práctica de agroquímicos se fortaleció desde hace como unos 30 años y en la actualidad hay pocos productores que han decidido, por experiencia propia, empezar a dejar este tipo de sustancias y venenos. Hay otros que lamentablemente pues están bastante contentos y arraigados en sus prácticas productivas. En cuanto a la producción del maíz, la zona chinampera era un espacio que tenía mucha importancia en la producción del maíz y ahorita con la plática que tuvimos hace un ratito de la compañera Luna, pues creo que es muy, muy ad hoc. En la actualidad, a pesar de que es un símbolo y se habla mucho sobre el maíz y sobre la recuperación del maíz, desde mi punto de vista y desde mi experiencia en esta zona, es una práctica que se está perdiendo.
En este mismo censo que nos hicieron en el 2018, lanzaron los datos que solamente había menos de 10 productores en la zona chinampera que se dedicaban a la producción del maíz nativo. Y esa producción de maíz que tenían en realidad iba para la alimentación de animales. Ni siquiera era una producción que pudiera abastecer la demanda del maíz de la misma familia. Todo se iba para las vacas, para generar el rastrojo de las vacas o de los puercos. Entonces, eso es, pues en realidad es algo alarmante porque pues aunque romanticemos la situación de la producción y del rescate de nuestras semillas, hay otra realidad, y esta realidad es donde los campesinos ya no están sembrando el maíz. Ninguna familia, incluso yo les podría asegurar, ni siquiera mi familia tiene el acceso a unas tortillas de maíz hechas por mi propia producción, ¿no? O sea, la mayoría, el 99% de mi consumo de tortilla, pues en realidad viene de las tortillerías que pues uno desconoce de dónde vienen esta producción, ¿no? Entonces, sí eso es triste, pero es importante que lo resaltemos para ver la realidad en la que estamos y pues qué vamos a hacer al respecto. Nada más como paréntesis, hace rato que estaban preguntando sobre los espacios de conservación de las semillas de maíz. Les recomiendo, cada año se hace una feria en la comunidad de Vicente Guerrero, en el municipio de La Españita, Tlaxcala, más o menos en la fecha de marzo. Ahí es donde bajan cientos de productores de maíz de toda la zona o de toda la región. De hecho, este año, cumplieron su 23, bueno, su celebración número 23. Y van a encontrar una cantidad impresionante de maíces, de mazorcas. Entonces, de verdad les invito a que conozcan, todos son maíces orgánicos y es maíz adaptado y recuperado por la gente local. Bueno, creo que la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ante este panorama un poco bueno, triste, no me gustaría que se quedaran con esa imagen. Habemos algunos proyectos, no somos los únicos, eso sí es importante, que hay muchísimos proyectos que actualmente están trabajando en la zona chinampera. Que están trabajando bajo una perspectiva de agroecología. No sé si conozcan los términos, igual, no sé, ¿alguien quiere opinar algo, comentar algo sobre la diferencia entre la agroecología y el cultivo orgánico, que actualmente se ha hecho como pues un boom o se le ha dado demasiada publicidad? No sé si alguien quiera hacer alguna aportación. Bueno, esto no sé si... Hola. Hola, hola. Sí, bueno, yo tengo entendido que la diferencia entre orgánico y agroecológico es porque en lo agroecológico, bueno, son cultivos que no tienen pesticidas y, bueno, cuidan la tierra y todo eso, pero no han tenido una certificación que los acredite como orgánicos. Y bueno, ya lo orgánico, pues se supone que ya tienen así como si fuera como una aprobación en donde ya la marca puede poner que es orgánico, pero obviamente pues eso lo que he escuchado es que se presta mucho a que también pues tienen que pagar cantidades de dinero, pues todavía más que muchos campesinos no tienen esa capacidad económica de estar pagando algo así. Entonces, pues también se ha vuelto un negocio como de dos caras, ¿no? O sí, bueno, algo que pues ya ni sabemos si sí es bueno o no es bueno, y bueno, eso es lo que yo hasta el momento sé. Gracias.
Gracias. No, no vi tu nombre, pero sí, gracias por tu aportación. Soy Dalia. Comentar algo. Buenas Sí. tardes, mi nombre es Ángel y con respecto al comentario de la compañera, pues esto va más enfocado hacia la parte de que la agroecología se enfoca más en la conservación de los recursos del medio ambiente, es decir, en el área en la que se trabaja, pues se busca más la conservación de las propiedades del suelo como de la flora, la fauna y todos los elementos naturales locales. Y la parte del orgánico viene más hacia el uso de los materiales pues meramente orgánicos, ¿verdad? Es decir, como por ejemplo en los cultivos, no emplear como los fertilizantes químicos y esta parte, pero pudiera no tomarse en cuenta en esta parte orgánica el respeto más hacia pues la flora local. Eso es todo. Gracias, Ángel. Bueno, efectivamente, como decía Ángel y la compañera, no dice el nombre, pero efectivamente, en México en realidad no contamos con una ley de cultivos orgánicos, literalmente tenemos una ley que es un copy-paste de la ley de Estados Unidos, el cual, bajo mi criterio, en realidad sería imposible y un poco absurdo implementarlo en México debido a las grandes limitaciones que tiene. Hay un kilometraje para que un cultivo sea certificado como producción orgánica, tiene que tener un kilometraje a la redonda de que no sea, donde no se haya usado ningún tipo de agroquímico, que no sea contaminado por transgénicos, etcétera, el cual en realidad en México hay zonas que lamentablemente, porque no hay un control de los transgénicos como tal y de pesticidas y de un montón de cosas, de estos venenos, es complicado que podamos asegurar esta situación, ¿no? Por otro lado, efectivamente, sobre las certificaciones. En la agricultura orgánica se solicita una certificación y más o menos va de los 25,000 a los 40,000 pesos, que el productor tiene que pagar a las grandes certificadoras para contar con una documentación que lo avale o lo certifique como orgánico, el cual, igual bajo mi criterio, es un poco absurdo que siendo productores que decidimos no envenenarnos a nosotros primero como productores y no envenenar al consumidor, tengamos que pagar esta cantidad para demostrar la ausencia de estos venenos. Cuando allá afuera debería ser al revés, ¿no? Donde los que usan agroquímicos y estos venenos deberían incorporar advertencias en toda su producción y en todas sus etiquetas que están usando estas sustancias. Ahora, efectivamente se ha vuelto pues un gran negocio, ya que en la actualidad, por ejemplo, Monsanto, que seguro la conocen perfectamente, es en la actualidad de las grandes certificadoras de orgánicos, cuando en la Revolución Verde fueron los que nos incorporaron todos los agroquímicos y ahora ellos son de los que certifican y avalan que un producto es libre de estos venenos. Nosotros nos inclinamos en realidad más hacia la certificación participativa, donde se trabaja la confianza, una relación mucho más estrecha con los productores y con los consumidores. En la agroecología, y bueno, perdón, también en el cultivo orgánico se enfoca efectivamente, como decía Ángel, en definir básicamente qué productos están permitidos en esa producción y cuáles no están permitidos. A diferencia de la agroecología, en realidad es una visión mucho más amplia, a veces muy complicado en realidad de definirla. Incluso en algunos espacios hay una gran controversia porque no hay una claridad, perdón, en la definición. En estas definiciones en realidad hay un diálogo muy cercano hacia los conceptos de la permacultura, de la biodinámica, cultivo biodinámico, etcétera. Pero básicamente, como lo que les quise poner aquí en la presentación, es un poquito, esta foto del centro, la verdad es que me encanta, fue una foto que tomamos hace como 2 años,
donde fue la temporada de lluvias y nos dimos cuenta, bueno, si se dan cuenta pues es una mezcla de muchas especies. Al fondo tenemos maíz, a la izquierda tenemos caléndula creciendo, unos cales, en medio teníamos un poco de frijol, perdón, con un poco de betabel y una cama que estaba recién creciendo. Efectivamente, en la agroecología hay una visión más integral, es decir, no solamente nos vamos por lo que sí no podemos incorporar en cuanto a los nutrientes, sino tiene que ver con una visión, por ejemplo, que tiene que ver con el bienestar ambiental, el bienestar de nuestros suelos, que para nosotros, en la agroecología, es la parte más preciada que tenemos, los suelos, porque son considerados como, pues los suelos están vivos en realidad, ¿no? Es la fuente de todos nuestros nutrientes, ay, no sé si me escuchan por ahí, unos perros ahí ladrando. Es la fuente de todo, ¿no? Tenemos unos suelos sanos, vamos a tener disponibilidad de nutrientes, vamos a tener un montón de microorganismos que van a permitir el adecuado absorción de nutrientes. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos una foto donde estamos preparando algunas compostas. Hacia abajo, pues bueno, vemos al compañero Cuthberto, que es un chinamperro que nos ha compartido en estos años pues todas sus prácticas, todos sus conocimientos que con gusto nos ha dado. De hecho, hay una historia muy linda con este compañero, porque cuando nosotros lo conocimos al compañero, él ocultaba sus manos, le daba mucha vergüenza de mostrar unas manos agrietadas, tierrosas, y pues bueno, uno llegaba maravillado, ¿no?, a este espacio y no entendíamos como la razón por qué él se avergonzaba. Con el paso del tiempo fuimos entendiendo y él al final también cambió su discurso, cambió totalmente su forma, donde se dio cuenta, ¿no? Y no es que nosotros se lo hayamos enseñado, ¿no?, sino se dio cuenta del papel tan importante que él estaba haciendo con la tierra. Entonces nos dimos cuenta que había un proceso como de reapropiación del campo, reapropiación de las prácticas y un empoderamiento pues de su práctica, ¿no? Aquí abajo de las manos vamos a encontrar un cultivo de lechugas, que era lo que les comentaba, que para nosotros los suelos es muy importante protegerlos. Los suelos en realidad no tienen que estar desnudos debido a la radiación tan grande que tenemos. Entonces, en la mayor cantidad que se pueda, hay que cubrir nuestras camas con acolchados, que pueden ser acolchados locales, con pastos que están creciendo. A veces utilizamos tule u otro tipo de materia orgánica, incluso los mismos lirios que tenemos en los canales, para proteger y además nutrir a nuestros suelos. En la parte de la derecha vamos a ver unas fotos, que también es, bueno, a mí me encanta esa foto. Es pues una foto que para mí me representa mucha inclusión. En la agroecología es importante también, más allá, estamos hablando que somos una comunidad, que somos una sociedad donde todas las personas tenemos que estar a gusto, disminuir lo más posible la violencia de género, la violencia económica incluso, que está, por ejemplo, aquí en la parte baja, donde buscamos que el producto sea accesible para el consumidor. Romper un poquito este romanticismo, o bueno, no romanticismo, esta moda en realidad que se está generando alrededor del cultivo orgánico, donde nos está excluyendo. Es bastante excluyente esta moda, donde nos dice a quiénes son los que tienen las posibilidades de acceder a estos alimentos y quiénes no, ¿no? A veces es un poco contradictorio que hablemos de agricultura orgánica y permacultura y un montón de cosas, cuando en realidad como campesinos no podamos tener acceso a la producción. El barrio, incluso, ¿no?, la zona de barrios no puede acceder a un producto de calidad, ¿no? Y entonces, ¿a dónde sí los podemos encontrar? Pues es toda esta zona de Polanco, la Roma, donde pues la gente puede tener el poder adquisitivo.
Entonces, desde la agroecología es importante reconocer esta parte de la inclusión y la participación de la comunidad, pero también el acceso a estos productos, tanto como productores como la sociedad. En la parte de abajo, pues nada más mostrar un poquito antes de entrar a este tema de las semillas. Vemos ahí pues una flor de hinojo que está siendo polinizada por abejas. Bueno, las flores aquí son un factor súper importante en los cultivos agroecológicos. Tenemos que incorporar manchones de flores que nos permitan la polinización a cielo abierto. A ver, ¿lo pueden bajar? Bueno, y la foto del medio, pues al final lo que les quería expresar o mostrar es un poquito pues la asociación de cultivos que es fundamental en los cultivos agroecológicos. No podemos tener monocultivos, esa es también una de las grandes diferencias a la agricultura orgánica. La agricultura orgánica en realidad no te garantiza que no sean monocultivos. En la zona norte del país pueden encontrar granjas completamente enteras de cultivos de maíz, cultivos de jitomate, que son monocultivos, pero que se hacen llamar orgánicos porque no usan los venenos tan potentes, sino sí usan ciertos productos, pero que son permitidos dentro de la ley de los orgánicos. Además que igual un cultivo orgánico no te garantiza que no haya una explotación atrás de campesinos, de niños, atrás de todo su sistema productivo, porque en realidad nunca hay un referente, nunca hay una política o un reglamento relacionado hacia las prácticas o hacia el trato hacia los trabajadores, ¿no? Que eso también quisiera hacer un paréntesis muy grande. En la actualidad hay muchos productores que se están colgando de este término, de un término de orgánico, de un término agroecológico. Empresas incluso bastante importantes y sonadas allá afuera, incluso dentro de la zona chinampera, y no voy a decir nombres, pero que atrás, y uno porque está aquí adentro trabajando, y te das cuenta y porque pues es una comunidad muy cercana y las cosas se cuentan aquí. Y en realidad es lamentable que en la actualidad haya mucho maltrato dentro de los trabajadores, que haya discriminación con los trabajadores, una violencia económica con la gente que viene a trabajar en la zona chinampera, ¿no? Entonces, y que se hacen llamar orgánicos y que se están posicionando en el mercado de manera muy fuerte con estos argumentos de agroecológico y orgánico, cuando en realidad sus prácticas pueden ser amigables con el ambiente, pero en realidad son muy violentas con la gente local o son muy violentas hasta con sus trabajadores. Entonces, dentro de la agroecología es impensable o no es permitible hablar de este tipo de violencia, ¿no? Es incongruente en realidad hablar de agroecología cuando mantenemos un centro de trabajo violento, ¿no? Podemos bajar un poco la siguiente, perdón. Si alguien tiene algo que decir, por favor, me va diciendo. Bueno, igual, un poco unas fotos, más fotos. Tenemos aquí a la izquierda, pues, una milpa chinampera, que les decía que en realidad es una práctica muy, pues, que se está perdiendo ya en realidad de muy bajo uso, pero todavía contamos con milpas que son tradicionales, es decir, nos crece, bueno, se siembra alrededor del maíz, sembramos el frijol y permitimos el desarrollo libre de quelites y pues las calabazas que también son incorporadas con ciertas técnicas muy específicas, ¿no? Que ya son muy, muy locales. La calabaza la sembramos con agua lodo, para evitar como que se seque porque la temporada se empieza a sembrar en temporada de secas. En la parte de abajo vemos pues asociaciones de cultivos de flores, que tenemos manzanilla con caléndula, en la derecha lechuga y espinaca, que es importante asociar ciertos cultivos que nos permita el control de plagas y enfermedades.
plagas y enfermedades, y pues además el descanso de la tierra, ¿no? Seguramente ya conocen el proceso de rotación. La rotación por lo general se divide en 4. Usamos frutos, luego hojas, raíces y al final leguminosas para poder incorporar nutrientes a la tierra con las leguminosas. Eso en cualquier lado o un espacio de permacultura lo pueden ver. En la que sigue, aquí vemos igual, les decía, un cultivo con su acolchado. La tierra, si se dan cuenta, es bastante negra en la zona chinampera porque les decía, estamos sobre unas grandes compostas. Somos privilegiados en realidad por poder trabajar esta tierra tan bella. La parte de abajo igual tenemos unos cultivos de cales con acolchados. Y bueno, dentro de las prácticas agroecológicas es súper importante las prácticas ancestrales, rescatarlas y transformarlas también, adaptarlas, tal como es el cultivo, nuestra forma de germinación, que es el enchapinado o el chapín. Nosotros vemos en la parte de arriba el chapín, que es una cama con una profundidad más o menos de 15 centímetros, donde se hace esta cavidad, se sacan los lodos que están, no cualquier lodo sirve en realidad, se tiene que escoger una zona de canal bastante limpia, con el lodo que esté bastante arcilloso. Se vacían a las canoas con un aro, con una manta y un remo atravesado, que es básicamente como una coladera, y se vierte este lodo a las canoas, se le incorpora agua y con cubetas pues vamos sacando estas cubetadas de lodo, las echamos o las vertimos en estas cavidades. El chapín puede variar, más o menos se pone de 1,20 m por mínimo 4 o 5 metros, depende de la cantidad de semilla que querramos sembrar, y se deja ahí reposar durante toda una noche para que el día siguiente, como lo ven abajo, al compañero Cuthberto, con unos cuchillos se empieza a hacer el cuadriculado o el corte del chapín. Cada uno de los cuadritos varía, depende de lo que se vaya a sembrar, puede ser de entre 2 centímetros a 4 centímetros cuando es calabaza. Pues bueno, se hace el corte y cada uno de esos cuadritos se perfora con el dedo para luego incorporar una semilla por cada, igual depende del tipo de cultivo, por cada hoyito, por cada cavidad. Ahí se cubre con un poco de tierra cernida o con humus de lombriz o con lo que tengamos a la mano y se tapa con pasto o con un túnel de plástico de invernadero que actualmente ya se utilizan. Y en este sitio es como la guardería de las plántulas, donde van a pasar alrededor de las 4 semanas para que a la 5ª semana, ya una vez que esté preparado y abonada la cama, se hace el trasplante. Esta técnica, ahorita creo que tengo una foto, pero si no ahorita se las mando. ¿Podemos bajar? Esta técnica en realidad es una técnica, vamos a ir a la siguiente, gracias. Es una técnica súper eficiente porque mantiene la humedad debido a la característica del chapín, se vuelve un terrón duro, pero arcilloso y que en realidad permite que la planta pueda aguantar incluso 1 o 2 semanas de sequía. Un poquito también hablar en la agroecología, las prácticas agroecológicas también van más allá de el entender o la práctica agrícola como tal, sino tiene que ver dónde nos estamos posicionando, dónde estamos dónde estamos parados al final, ¿no? Entonces, en la zona chinampera, pues tenemos que reconocer que existe una situación, una situación de deterioro ambiental y en realidad no podríamos sería incongruente hacer prácticas agroecológicas y taparnos los ojos y creer que no existen situaciones de riesgo o situaciones o problemáticas ambientales. Por eso es importante ejercer actividades que además de mitigar,
pues reviertan este impacto que como seres humanos hemos tenido en esta zona. Por ejemplo, aquí a la izquierda, en la zona chinampera, tenemos un gran problema en el cierre de canales por el crecimiento del lirio acuático. El lirio acuático es una especie que es exótica, por ende invasora, ya que no tiene un depredador. Entonces, este lirio acuático viene de la zona centro o sur de Latinoamérica, y que la verdad desconozco la fecha, pero bueno, fue incorporado a México porque se veía bonito, pero al no tener un depredador, pues se ha vuelto una especie pues invasora, ¿no? En la actualidad, en realidad, tiene las dos caras el lirio. Por un lado nos ayuda, es una especie fitorremediadora, es decir, que tiene la capacidad de secuestrar nutrientes y contaminantes que están disueltos en los canales y los traslocan, es decir, cuando llega a una capacidad máxima en sus raíces, la incorporan a su tejido vegetativo, o sea, es decir, a todas las hojitas, y después puede ser removido, bueno, además de que se reproduce con una gran facilidad, puede ser removido y usado incluso como compostas. Una de las preocupaciones que muchos investigadores tenían era qué pasaba con estos lirios que habían secuestrado todos estos contaminantes, si eran capaces de pasarse a los cultivos. Afortunadamente, nosotros contamos con tierras alcalinas, el cual en realidad, según muchas investigaciones de la UNAM, de la UAM y del Politécnico, gracias a ese pH con el que cuentan los suelos, principalmente los metales pesados no pasarían o no serían biodisponibles para los cultivos. Entonces, por ese lado, en la actualidad son utilizados pues todos estos lirios que se remueven como pues zona de protección de los suelos. Incluso pues en realidad ahorita se ha vuelto un problema porque pues ya no hay campesinos que estén cultivando y ya no se utilizan tanto como antes. Antes los abuelos decían que se andaban peleando incluso por los lirios, encontraban un manchón de lirio y luego iban a recogerlo, ¿no? Pero pues ya no, ahorita ya tenemos un problema muy serio. En la foto de en medio vemos un baño seco que empezamos a hacer este trabajo en el 2014, donde con ayuda de la Corena y de CONAFOR pudimos implementar un proyecto de dignificación de la chinampería, donde pues hablábamos un poquito de hacer la práctica campesina un poco más digna, ¿no? En el campo pasamos alrededor de 8 a 12 horas diarias, entonces pues por supuesto que tenemos necesidades básicas biológicas y pues es importante pues tener un espacio cómodo y digno y al final pues que no permita la contaminación además de los cultivos, ¿no? Vuelvo a reiterar, hay muchos proyectos que en realidad no les han dado esta importancia a sus prácticas, o sea, no se han dado cuenta que además del cultivo, pues está toda esta situación de conservación y de dignificación de las prácticas. En la foto de la derecha estamos viendo el mantenimiento de un apantle. El apantle no es nada nuevo, en realidad es una práctica de nuestros abuelos, que son las venitas de las chinampas. Las venitas donde son pequeños canales, incluso son muy angostos, menos de 1,5 metros, que en realidad eran las que separaban todas las chinampas. Con el paso del tiempo las fueron tapando porque querían hacer terrenos cada vez más grandes, pero no se dieron cuenta del impacto negativo que generaba el cierre de estas venas. Estas venas, además de mantener un flujo constante y una oxigenación del agua, pues sirve como una planta de tratamiento natural. Tenemos varias especies que además del lirio, como la lemna, que es la lentejilla de agua, que es es igual una plantita súper chiquita, pero es flotante. El tule, que también es una especie local, que también es fitorremediadora, la cola de zorro, en fin,
como otras 4 o 5 plantas locales que lo que nos ayudan a hacer es limpiar, absorber todos los contaminantes, mantener la temperatura en estas zonas que al final son estos, pues que son estos refugios de varias especies que, pues que en la actualidad han desaparecido. Desde hace como 3 años estamos trabajando en colaboración con la UNAM y con la Secretaría de Cultura para poder instalar, ellos están impulsando la instalación de estos zapantles, el cual ha sido hasta ahora como una esperanza muy grande para la conservación del ajolote, ya que hace un par de años se hizo un monitoreo y se demostró que el ajolote ya en estos zapantles que llevan maduros y ya están estabilizados, se ha podido ver que se están reproduciendo los ajolotes y que están pudiendo sobrevivir. O sea, ya puede ser pues ya va a permitir como su conservación. La que sigue. Ya estamos por acabar. ¿Clau? ¿Eu? Sí. Sí, nada más déjame hago un rápido. Sí. Compas, bueno, ya son las 6 de la tarde, pero creemos importante, pues, justo por lo importante del tema, que pudiéramos ampliar un poquito más el tiempo, ¿no? Para que pudieras tú acabar tu presentación. Entonces, vamos a ampliar la sesión unos 20 minutos más, pero sí comentarles al grupo que, bueno, quien no tenga la posibilidad de quedarse, por respeto también a sus tiempos y el horario que habíamos acordado, no hay ningún problema y, bueno, pueden salir de la sesión y quien guste acompañarnos a terminarla, está bien. Les vamos a estar, para quien necesite irse, les vamos a estar enviando la información de la tarea que es necesario, ahora sí, enviárnoslas a su correo con el módulo o en el correo electrónico para que también ustedes la tengan y puedan trabajarla y nos veríamos pues hasta el martes de la siguiente semana, ¿vale? Entonces ampliamos unos 20 minutitos para quien pueda mantenerse en el grupo y continúa, Clau, porfa. Sí, me voy a ir mucho más rápido. Le pueden pasar a la, bueno, sí. Me gustaría escuchar más bien sus preguntas. ¿Le pueden pasar a la siguiente? Bueno, otra actividad que es importante que estamos tratando de fortalecer es la parte de la educación ambiental, es invitar a la gente que esté interesada en conocer estos procesos de producción, conocer a los compañeros, a toda la red que estamos colaborando, y pues que se ensucie un poquito las manos, ¿no? Justamente es una de las estrategias que vemos súper importante para la conservación y la conservación. Quien no conoce, no conserva, ¿no? O sea, si no sienten un apego y una emoción por el espacio, pues va a ser imposible conservarla. La que sigue, por favor. Pueden pasar la que sigue. Vale, gracias. Y bueno, un tema que tampoco me voy a meter mucho, pero que es importante resaltar, pues es trabajar dentro de la agroecología, trabajar para fortalecer la soberanía alimentaria, la seguridad y la soberanía alimentaria, y se las dejo pendiente. Hay una gran, no hay una gran diferencia, hay una diferencia entre soberanía y seguridad, las cuales son súper importantes y en realidad todos los pueblos tendrían que tener la capacidad de velar por su soberanía y su seguridad. Entonces, es básicamente la capacidad que tienen los pueblos o que tenemos como pueblos para conservar, decidir qué cosas vamos a consumir y cómo las vamos a consumir. Hay que preguntarnos por qué comemos todo lo que comemos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que nos han impuesto una forma de alimentación, nos han reducido todo este esquema o toda esta variedad de consumo para consumir cierto tipo de productos con cierta estética, ¿no? Además, hace rato hablaba en el tema de las semillas, que es súper importante, que en algunos países, y ojalá y nunca pase en México, pero que en algunos países está habiendo una problemática donde ya se vuelve ilegal conservar nuestras semillas, ¿no? Entonces ya son los campesinos que tienen sus bancos de semillas, son los perseguidos por la ley. Entonces es importante resaltar que la agroecología siempre está trabajando a favor de la soberanía y de la seguridad. Bueno, Clau, ¿sigues ahí? Ay, ¿ya? Ay, sí, perdón, ya, se fue. Bueno, yo no sé hasta dónde se quedaron, pero sí, la que sigue.
Y bueno, un poquito con la foto de arriba, pero tiene que ver, las semillas son muy importantes para nosotros. Reconocer que la agroindustria en realidad nos ha viciado tanto que nos ha despojado de esa cercanía y de la importancia de conservar nuestras semillas. Nosotros hemos tratado desde hace 9 años trabajar en la conservación de las especies que estamos cultivando. Actualmente en realidad no hemos podido lograr el 100% de nuestro autoabastecimiento. Pero sí hemos podido mantener cierto número de semillas y un pequeño banco de semillas, y que tiene que ver un poquito con lo que estaban platicando hace rato, que pues es primordial la conservación y el rescate de la semilla local o de la semilla que estemos produciendo. Los bancos de semilla tienen que ser, desde igual mi punto de vista, tienen que ser desde los pueblos y para los pueblos. Están bien todas estas instituciones gubernamentales y empresariales pues que tienen una labor de conservación como bancos de germoplasma, etcétera, que tienen al final un deber como nación. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque a veces no sabemos las intenciones que están detrás de todas estas empresas o detrás de todas estas instituciones, donde muchas veces nos han arrebatado nuestras semillas. Por ejemplo, estaba en una reunión hace como medio año con unos productores y yo no sabía que la verdolaga fue patentada por la UAM, si no recuerdo, Iztapalapa o Xochimilco, ¿no? Bueno, no sé si era la UAM o eran los de Chapingo. Entonces, es triste, ¿no? Que al final todas estas variedades y todas estas especies pues están siendo saqueadas, y esto se le llama biopiratería, ¿no? Entonces, creo que es necesario que los pueblos y los bancos de semilla más bien sean de los pueblos y sean de la comunidad, ¿no? Construida. No es nada complicado en realidad hacer un banco de semillas. Conozco varios compañeros en realidad que están trabajando con semillas. La compañera Citlali de Secuam Amanali, que lleva ya más de 15 años aquí en Caltongo trabajando con semilla. Bueno, hay muchos, ¿no? O sea, locales, y les invito también a conocer el proyecto de Las Cañadas en Huatusco, Veracruz, que es uno de los bancos de semillas muy, muy grandes que tienen. Entonces, bueno, aquí dentro del proyecto es importante para nosotros conservar la semilla, que todo es por polinización abierta. Le pueden bajar un poquito que se vean las fotos de abajo. Bueno, vemos ahí la importante labor de los polinizadores. Conforme vamos incorporando más y más flores en este espacio, vamos viendo llegar más abejas, más abejorros, moscas polinizadoras, en fin, mariposas, ¿no? que nos llegan. Además de que esta práctica nos ayuda a rescatar especies endémicas o locales, como tenemos aquí el huauzontle, que también es una especie que se ha perdido, que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria, que si se dan cuenta el consumo de muchos quelites se ha disminuido drásticamente, ¿no? Y en la actualidad incluso los quelites en algunos espacios está considerado como cocina gourmet. Entonces, y ya no los encuentras en realidad en cualquier lado. Y es porque el productor ya no se ha dedicado a la producción debido a al poco consumo que tiene. Aquí en medio, entre el quelite y la flor de girasol, vemos el chapín que les comentaba. Ese es un chapín que ya germinó. Es decir, nos pueden caber ahí hasta unas 15 o 20 mil plántulas, que posteriormente las pasamos a las camas de cultivo. Y bueno, la foto hasta el final, pues tenemos el proceso de la caléndula, que además de la producción primaria, también buscamos hacer la transformación para generarle o incorporarle un valor agregado a los productos, porque esa es otra de las situaciones complicadas que a veces trabajar con producto fresco es muy complicado, porque si se nos echa a perder, pues en realidad ya hay muchos productores ya no le dan un valor agregado. Entonces hay que buscar la forma que el productor evite la pérdida o la merma de estos productos. Por un lado puede ser la transformación, como hacer pomadas o hacer deshidratados,
o pues incluso mermeladas y otro tipo de cosas. Incluso hasta la maquila, ¿no? O sea, en el aspecto de pues hacer bolsas de ensaladas o lo que sea. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más una plática, perdón, un punto muy importante es la inclusión y la adopción de los nuevos chinamperos. Esta es una situación bien delicada porque si bien les decía que en el 2018 hubo un registro, un censo de chinamperos, que éramos menos de 70 y tantos productores, ese número se reduce más cuando estamos hablando de mujeres en el campo. En realidad somos contadas las mujeres que estamos al frente de proyectos productivos. En la actualidad sí hay mujeres dentro de la cadena productiva, como hijas, esposas, hermanas, que están como apoyando, que están alimentando a los trabajadores o que se están yendo a los mercados a vender la producción del marido, del papá o de quien sea, ¿no? Está bien, es muy respetable porque además se encuentran sus propios retos y sus propias problemáticas en estos espacios. Sin embargo, es importante recalcar que como mujeres frente a proyectos y como tomadoras de decisiones dentro del territorio, no hay mujeres, ¿no? Somos pocas, bien poquitas mujeres que estamos al frente y eso es preocupante, ¿no? O sea, es muy preocupante de que nos han desplazado a las mujeres a un segundo nivel, donde a pesar de ser nuestros territorios, los varones son los que están tomando las decisiones, ¿no? Las entiendo completamente porque no es sencillo lidiar con un machismo, lidiar con pues sí, con toda esta violencia de género que está constantemente latente ahí en este espacio y que para las compañeras que han estado acompañando por periodos esta práctica o este caminar, pues ha sido una labor muy fuerte ir un poquito a contracorriente. Tratamos de no hacerlo de manera violenta, en el aspecto de una postura radical, en realidad no es nuestra forma, sino buscamos la forma como de cuestionar y de manera amorosa incluso ir caminando para transformar estas prácticas. Honestamente no me gusta romantizar al chinampero, ¿no? Porque mira que yo convivo todos los días con ellos y son muy buena onda, pero hay algunos machines que la verdad pues no están padres, son muy chinamperos, pero creo que lo que ahí es importante que tenemos que hacer es generar unas nuevas formas, tenemos que adaptarnos, tenemos que generar nuevas estrategias para recibir tanto a mujeres como a jóvenes, porque ese es otro de los problemas. Se hace muy romántico el tema de los chinamperos ancestrales, pero esos chinamperos ancestrales no están permitiendo la entrada de nuevos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay mucha idealización a los viejos chinamperos, ¿no? Ha sido una labor muy linda. De hecho, aquí abajo hay una foto de 3 compañeros que me han permitido hacer un colectivo con ellos, que es Germán, Humberto y Ezequiel. Falta ahí el compañero Andrés. Pero que a pesar de la gran diferencia de edades y del género, pues al final hemos podido colaborar y hacer actividades muy lindas. Pues igual en la parte de acá arriba vemos a varias compañeras que unas son locales, otras son voluntarias. En la parte izquierda vemos a Estefanía y Aurora, que también actualmente colaboran dentro del proyecto. Y en esta parte les decía, es importante que transformemos y que permitamos un nuevo paradigma, unas nuevas formas de trabajar el campo en la zona chinampera, donde si bien no tenemos las costumbres tan de antes, sí hay todavía mucho trabajo por hacer, de aprender, por supuesto, como jóvenes de los abuelos, pero también que necesitamos abrirle la brecha a estos nuevos chinamperos que tienen todo el corazón y que tienen todo el amor por la tierra. Por la parte de abajo, la que sigue, creo que... y bueno, ya es creo que la penúltima. En parte del ecoturismo también ya
para acabar, queremos hacer una transformación del turismo, de los viajeros que vienen a conocer nuestro territorio, donde queremos romper este turismo depredador que ha sido caracterizado a la zona chinampera, que es, en mi perspectiva, es vulgar y violento, donde literalmente las chinampas o las canoas se vuelven unos bares andantes o flotantes más bien, y pues en realidad no te permite apreciar nada, no te permite apreciar ni nuestra comida, ni nuestra cultura, ni nuestras formas, ¿no? Entonces, en esto radica que como colectivo y como organización estamos trabajando, igual que como muchas organizaciones, en compartir un poquito sobre nuestras prácticas, nuestros conocimientos desde los chinamperos, porque también hay muchas empresas que se están sirviendo de esta práctica y que ni siquiera son originarios y ni siquiera nos están permitiendo a nosotros como originarios y como campesinos a poder ejercer esta práctica, que además de ser muy lindo compartir la experiencia con otras personas, pues también genera un beneficio económico hacia la comunidad. Entonces estamos trabajando en eso, en generar otra experiencia hacia la comunidad, hacia la sociedad. Y creo que ya era la última, pero no sé. Sí, y pues ya finalmente los contactos nos pueden visitar en las redes sociales. Estamos en el Instagram como Lumquinal Atogli, Red de Cosechas, y el colectivo que es Raíces de Agua. Pues ahí sí quieren conocernos y son bienvenidos. No sé si alguien tiene una duda, pregunta. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Hola, de nuevo yo, Armando. Bueno, señorita Medina, pues primeramente muchas gracias. Hace poco, más de una semana, 15 días, algo por el estilo, me comuniqué con ustedes, con Lumquinal, perdón, sobre un trabajo de investigación que estoy realizando. Sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades, ahorita en los tiempos del COVID y toda esta onda. Bueno, pues es importante tener en cuenta lo que acaba de comentar respecto a, pues a que muchos de los productores tienden a cerrarse un poco ante pues los jóvenes, ¿no? La verdad es que muchas veces nosotros, bueno, en mi caso soy estudiante de agronomía de la Universidad Autónoma Metropolitana ahí en Xochimilco. Es un poco difícil contactar con los productores y honestamente siento que este tipo de vínculos que ustedes tratan de hacer y que son muy atinados a estas actividades, siento que pues pueden apoyar mucho a los compañeros. Muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento de este tipo de asociaciones. Algunos, o más bien la mayoría de los compañeros que tengo, son estudiantes que viven en la Ciudad de México, ¿no? Es un poco difícil para nosotros el trasladarnos a otros estados en donde la producción agrícola pues es una de las principales actividades económicas. Y pues yo siento que este tipo de sitios, el que ustedes abran estos espacios, pues también podría ser como un pequeño vínculo también con los estudiantes. Claro. No sé si algún compañero de la carrera esté actualmente ahí con ustedes. Pues, pues no hay nadie. En realidad también es una de las situaciones que tenemos, y entiendo a los productores, a veces como estudiantes y como profesionistas, ya no tenemos tanto compromiso con las comunidades y por eso, incluyéndome, ya no aceptamos tan fácilmente a estudiantes, porque esa es una crítica un poco hacia la academia. Nos volvemos saqueadores de información. Más allá de aportar, en realidad a veces vamos por información para nuestra tesis, para nuestro servicio social. Estamos 3, 4, 6 meses, un año y ahí nos vemos, ¿no? La tesis, ni siquiera se hace una devolución de la tesis, ni siquiera se hace una devolución de nada. Entonces, eso ha provocado que en muchos espacios
incluyéndonos, seamos muy cuidadosos en recibir estudiantes, incluso proyectos voluntarios. Sí recibimos voluntarios, pero ya si nos llegan, nos han ofrecido infinidad de proyectos para colaborar, pero les pedimos que al menos tengan de 3 a 6 meses de un trabajo consecutivo con nosotros para poder decidir si queremos participar en alguna colaboración, porque pues es desgastante, ¿no? En realidad el trabajo del campo, desde mi punto de vista, yo aprendí la biología con los chinamperos, ¿no? O sea, digo, agradezco mucho mi carrera, pero conocí el verdadero impacto de la biología aquí con los maestros chinamperos. Pero sí, pues, sí recuerdo la compañera Estefanía, otra compañera, bueno, una bióloga que está colaborando, contestó tu entrevista y pues sí, está muy atinada en realidad Pues muchas gracias. De hecho, es interesante, ¿no? Porque, bueno, un ejemplo, pongo algunos ejemplos de lo que yo he vivido durante la carrera. Yo cuando inicié la carrera de agronomía, fui a hacer un trabajo de investigación a la Sierra Norte de Puebla. En este sitio, pues pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Nos decían, pues es que vienen agrónomos de Chapingo, vienen agrónomos de La Narro, y vienen a darnos como es que estoy en una investigación, quiero hacer mi proyecto de tesis aquí, ¿no? Quiero hacer una estancia con ustedes. Pues sí, pero nunca había como un interés más allá de lo académico, ¿no? Como que las personas, o bueno, los estudiantes cometemos ese error de solamente enfocarnos en ir por una calificación, ¿no? Verlo desde el punto de vista solamente académico, no adentrarte a lo que es realmente, pues, la agricultura. En este caso, pues, nosotros con la cafeticultura estuvimos ahí haciendo una pequeña revisión de cómo era su sistema productivo. E inmediatamente después les mandamos el resultado, ¿no? de nuestro proyecto. Nosotros hacemos un proyecto cada 3 meses y, bueno, den por hecho que el proyecto que estamos realizando, por pequeño que parezca, te los vamos a hacer llegar. Bueno, conste. Hay muchos testigos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Armando, y muchísimas gracias, Clau. Ya no nos da tiempito tampoco para otras preguntas. Nos quedamos con todo lo que nos comentas como para reflexionar. Pero, de todos modos, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Efectivamente, la idea de estar invitando a diferentes actores a este tallercito, pues es con la intención precisamente de que vayan ubicando, ¿no?, estos espacios donde pueden articular. Y no solamente articular, sino también en la parte, porque conforme vayamos pasando a las demás sesiones, todo el tiempo nos pasa que, ¿y dónde conseguimos la semilla? ¿Y a dónde vamos a comprar, no? Todas estas cuestiones. Entonces, pues desde ahorita justo que vayan ubicando a estos actores como es Lumkinal, que sabemos de su trabajo desde hace mucho tiempo y que, bueno, efectivamente ellos tienen una postura, como ya lo platicó Claudia, muy cercana a la nuestra en términos de cómo miramos esta cuestión del trabajo con plantas, regresando un poco al tema del taller, que es un trabajo precisamente no solamente en cuestiones económicas, sino relacional, ¿no? Como bien lo comentó Claudia, las relaciones con las plantas también tienen que ver con las relaciones con el entorno y las relaciones sociales, ¿no? Hay espacios que efectivamente trabajarán respetando como mucho la parte ambiental, pero no tampoco hay un respeto como en la parte relacional de los sujetos humanos, ¿no? Y eso también es súper importante tomarlo en cuenta. Entonces, pues muchísimas gracias, Clau. No sé si quisieras comentar algo ya solo como para cierre y pues que podamos terminar la sesión. Pues no, en realidad que los invitamos a conocer el proyecto. Son bienvenidos, podemos incluso ahí si después se pasa esto de la pandemia, pues generar una visita o algo así, que está abierta las puertas, bueno, están abiertas sus chinampas. Y pues nada, pues a reactivar, en realidad la única forma creo que para fortalecer la zona chinampera o la conservación del espacio, en realidad es recordar que es un espacio formado o creado por humanos. Entonces, sin chinamperos no hay chinampas. Es la única forma en la que se puede conservar el espacio.
¿Y cómo podemos hacer esto? Pues hacer que los campesinos ya no se vayan, y es mediante el fortalecimiento económico. Al final, no, pues todo el mundo comemos, todos pagamos una renta, pagamos lo que sea, ¿no? Entonces, si queremos conservar este espacio, además de conocer y abrirnos al conocer el territorio, pues tiene que ver con estos vínculos que podemos evitar esta violencia económica, evitar la violencia de género, ¿no? Y generar, transformar, ¿no? Al final, todo lo que hacemos todos los días es transformador. Gracias, Clau. Y bueno, ojalá tengamos un tiempito en todo el transcurso del taller, más bien creo que eso va a ser necesario y que va a salir solito, la parte precisamente del género, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de que a nosotras como mujeres también hay un mito ahí interesante, histórico, sobre que nosotras no somos, ¿no? Las que sembramos. Hacemos otras cosas, pero la siembra no es para nosotras. Entonces hay que ir articulando ahí diferente y pues también es cuestionarlo. Muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Insistimos, vamos a intentar que sea a tiempo. Discúlpenos, aunque creemos también importante, pues eso, ¿no? Estas voces y estos actores que no van a poder acompañarnos en el transcurso del taller, sí darles al menos el espacio completo. Entonces, te agradezco mucho. Ya solamente para terminar, voy a dar algunas indicaciones sobre lo que les dije de la tarea y sobre el módulo y lo que nos gustaría que también ustedes participen. En el entendido de que nos interesa también conocer su experiencia. Y si bien por online ha sido una broncota, creo que sí la podemos recuperar y esa es la idea un poco del módulo y de estarles pidiendo estas cosas, ¿no? Y bueno, voy a compartir ya rápidamente el módulo para explicarles justo de qué va esto de la tareita, para que también ustedes se queden con ella, ¿vale? Entonces, en el módulo van a encontrar, pues, la presentación de la compañera Claudia, la presentación de ahorita, van a encontrar igual bibliografía sobre el tema para que ustedes puedan ahondar. En particular, son dos lecturas que tienen que ver precisamente con la parte narrativa de los temas que acabamos de ver, porque nos interesa que nos cuenten sus anécdotas, ya sea, insisto, desde lo que ustedes quieran, desde un informe, si son mucho más estructurados, o si quieren una plática, o no sé, lo que a ustedes se les pide más. Acá decían que un poema, entonces también recibimos poemas. Y bueno, va a haber un foro abierto también en esta sesión que se llama ¿Sabes qué cultivaban tus abuelos? En este foro nos gustaría precisamente que intentemos hacer este proceso de memoria de cada uno de nosotros y empezar a pensar si alguno de nuestros abuelos sabe algo de eso. Ahí se los dejamos de tarea para que entren. Las personas que son de los estados nos lo pueden enviar por correo electrónico como lo hicieron con la otra, con la cuestión de las fotografías. Insisto, esto va a ser una recopilación para poder armarnos después la parte de la publicación. Y la tarea fuerte, que esa sí es necesaria, pues que la entreguen para que podamos continuar con el proceso, es esto que les comento. Un primer relato de 2-3 cuartillas sobre cualquier tema de los que vimos, ¿no? Un relato histórico, de su familia, de lo que sea, de alguno de los temas de las dos sesiones, de la sesión anterior y la de esta, que a lo mejor llamaran su atención, que les hizo preguntarse cosas, de lo que quieran, ¿vale? Esa se sube al módulo, ¿no? Le dan aquí, suben el archivo y no hay problema, o nos lo envían por correo electrónico. Tienen bibliografía también para checar. Y por último, les vamos a pedir que nos den un poquito de retroalimentación, precisamente para ir mejorando y no haya problemas, sobre precisamente cómo, bueno, y como por ejemplo mi muletilla precisamente, la voy a intentar cambiar de muletilla conforme pasen las sesiones, que nos den una retroalimentación de cómo vieron estas dos sesiones, ¿vale? Aquí se pueden meter y pueden checar las preguntas y nos dejan ahí su retro, que ya algunos ya lo hicieron. Y quien pueda hacerlo por correo electrónico, también bienvenido sea. Por último, pues eso, agradecerles su tiempo, el que estuvieran aquí esperándonos, y nos vemos en la siguiente sesión, que es el siguiente martes, donde va a bajar ya más a detalle lo que es la determinación florística. También nos va a acompañar un compañero especialista, y pues nada más. No sé si quisieran comentar algo mis compañeros sobre el chat, algo. Ah, y me comentan de la asistencia. Insistirán ellos en la asistencia, entonces no se les olvide hacer su asistencia ahí en el que les pusieron del grupo. Muchísimas gracias y con esto nos vemos. Cuídense mucho.